Buenos días. Uno de los propósitos de la Corporación Universitaria Remington es estimular a los gestores exitosos de ideas, de empresas y de negocios, de modo que sirvan de ejemplo y de motivación a las generaciones futuras. En este espacio y durante una hora, el personaje invitado atenderá las inquietudes del orden profesional y empresarial que les serán presentados por el Dr. Pedro Juan González Carvajal, nuestro rector. En este diálogo se espera que el invitado narre la manera como ha sabido sacar adelante sus proyectos, las dificultades y los aciertos que lo han acompañado y el mensaje que le entrega desde su experiencia a quienes hoy están emprendiendo el camino de la creación de riqueza. Nuestra invitada el día de hoy es la doctora Gloria Inés Palomino Londoño. Graduada como comunicadora social de la Universidad Pontificia Bolivariana y con posgrados en Gerencia de la Comunicación Organizacional en la Escuela de Formación Avanzada de la Universidad Pontificia Bolivariana y en Ciencias Políticas con énfasis en Políticas Públicas en la Universidad Nacional. Ha participado en asesorías a instituciones culturales, bibliotecas, museos, archivos y varias tesis de grado de manera individual y en grupo de expertos. Creación de la Biblioteca Municipal de Armenia Quindío, programa de fortalecimiento de bibliotecas públicas y escolares de Medellín y su área metropolitana, creación y organización del programa de archivos personales de personalidades colombianas en la Universidad Central de Santa Fe de Bogotá, creación de la Fundación Carlos Castro Saavedra, proyecto de la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá para el megaproyecto bibliotecario, creación de Centro Cultural Metropolitano en Pereira, evaluación y plan de desarrollo de la Hemeroteca Nacional Universitaria, dependencia del Instituto Colombiano de Fomento para la Educación Superior IFES, organización y administración de la Biblioteca del Congreso de la República de Colombia. Actualmente desempeña el cargo de Directora General de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina y coordinadora del Sistema de Bibliotecas de Medellín. Ha sido profesora de cátedra en la Universidad Pontificia Bolivariana y Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Doctora, bienvenida. Muy buenos días para toda la comunidad académica de la Corporación Universitaria Remington a lo largo y ancho del país. Le deseamos a la doctora Patricia Vázquez una pronta recuperación después de sus problemas de salud. Nuestra invitada de hoy es una persona excepcional, una gestora cultural que tiene un gran arraigo en nuestro territorio con proyección nacional y a quien le debemos gran cantidad de realizaciones, como lo indica su palmarés. Tuve la fortuna en algún momento del tiempo de encontrármela en alguna actividad académica y puedo dar fe de sobre todo su entrega, su compromiso y su claridad con respecto a las tareas a realizar. Doctora Gloria Inés, bienvenida. Muchas gracias, muy complacida con esta invitación y poderle contar a toda esta comunidad de la Universidad Remington cómo ha sido el trabajo que he venido realizando, no solamente en Medellín, sino en otras ciudades, y poder estimular, porque creo que nuestro compromiso hoy es mostrar lo que se ha hecho, pero sobre todo estimular a esta gran población universitaria que ya supera los 20.000 alumnos, más sus profesores, y que los retos hay que asumirlos y hay que cumplirlos. Muchas gracias por la invitación. Doctora Gloria Inés, muchas gracias. Cuéntenos de dónde esa pasión por la cultura, por los libros, por las comunicaciones, por estar presente en todas las actividades sociales. Bueno, yo creo que esa pasión es casi natural de mi entorno de nacimiento. Yo nací en un pueblo de Caldas, un pueblo supremamente bello y muy dinámico cultural, se llama Río Sucio. Río Sucio es un pueblo que surgió de una mezcla de las comunidades indígenas, de los pueblos negros y de muchos extranjeros que venían en busca de la minería. Ahí cerca está Marmato. Yo tuve la fortuna de nacer en ese pueblo y siempre pienso que quienes tenemos esa oportunidad vivimos unas experiencias de jóvenes y de niños distintos. Tenemos una cercanía con todo, tenemos una dimensión de las cosas y de lo que es colectivo distinto, y sobre todo en mi pueblo por esa sinergia que se da entre todos estos pueblos, los logran unir a través de un hecho cultural que es un carnaval. Es un carnaval donde participan todas las poblaciones. Este carnaval se da casi en el momento en que se funda el pueblo, porque se unen todas las comunidades
y con algo muy especial, y es que el que preside este carnaval es el demonio, es el diablo, Satanás. Pero a diferencia de los otros carnavales que tenemos en el país, el carnaval de Río Sucio se basa en la palabra. Es un carnaval donde sus cuadrillas tienen en todo su esplendor y puesta en escena la palabra. Es siempre una conversación donde la primera intervención se hace para saludar al pueblo y darle una bienvenida a la gente a la fiesta. La segunda es una evocación y una exaltación de la mujer, y la tercera es a los problemas del país. Entonces, cuando eso le pasa a uno desde que está gateando, porque mi abuelo era el presidente del carnaval, mi papá el tesorero, y todo esto pasa alrededor, pues se nos tenía que haber metido en el alma y en la sangre todo lo que tiene que ver con la cultura popular, con la cultura letrada, porque además todos esos textos que se componen son textos supremamente profundos. La gente de mi pueblo hablaba 5 y sigue hablando 5 o 6 idiomas, recibían la prensa internacional, o sea, pasaban cosas muy distintas. Entonces yo siempre reflexiono que mucho de ese equipaje viene de ese momento de mi juventud y de mis primeros años, porque permanecí en Río Sucio hasta mi último año de bachillerato, cuando me voy a Pereira, y allí sí que me pasan cosas. ¿Qué te pasó en Pereira? En Pereira llego a estudiar con las hermanas de la enseñanza, y allí pues lo primero es un deslumbramiento, llegar ya de un pueblo a una ciudad. Eso es muy, muy lindo y muy emocionante. Pero Pereira tiene un espíritu de hacer trabajos colectivos. Pereira ha sido muy construida alrededor de los convites, claro, y todas las cosas. Claro, todo se hace en la forma colectiva y en comunidad. Entonces allí me toca participar desde que estaba en el colegio en la construcción de los otros colegios, de la Villa Olímpica, haremos en Pereira. Entonces toda esa cosa del sentir y de la entrega al colectivo y de trabajar en equipo y de pensar las cosas en grande, ya me toca verlos en Pereira, porque Pereira, a pesar de que es una ciudad puerto, porque ahí pasan Armenia, Cartago, Manizales, todo lo que pasa allí, es una ciudad de una pujancia impresionante y de personas muy líderes en la política y en lo social. Entonces allí también quedó ya permeada por un espíritu muy grande de que uno no debe hacer nada solo y que las grandes cosas se construyen en comunidad, y aprender a bajar la bandera y aprender a tener humildad, porque cuando uno empieza a trabajar en estos proyectos colectivos pasan ese tipo de cosas. Entonces allí en Pereira pues me pasa también todo esto maravilloso, y ya luego vengo a dar a Medellín. ¿En qué época llegas a Medellín? Llego en Medellín a hacer mis estudios universitarios. A la Bolivariana. A la Bolivariana. Llego en el 82, 83. Llego a estudiar comunicación social en la Bolivariana. No, la facultad no era en el campus universitario, porque comunicación social estaba en el colegio de las hermanas de la presentación. Sí. Éramos como la tercera o cuarta promoción, todavía no nos podíamos juntar con los señores. Claro. ¿Cómo debe ser? Sí, debe ser. Teníamos ya como a los 2 o 3 años 2 compañeros hombres. Sí. Logramos pues como una gran batalla en la universidad, y luego venimos a la Bolivariana en la avenida La Playa, y ya muy adelante de la carrera venimos a dar al campus universitario. Claro, en Laureles. Casi no llegamos a convivir en ese colectivo. ¿Y por qué comunicación? Bueno, yo creo que venía ya con ese espíritu, como expliqué desde el comienzo, de hacer un trabajo que fuera social. La comunicación en su inicio, cuando yo revisé los pensos universitarios, era comunicación social, era precisamente saber transmitir, saber hacer, poder liderar ese tipo de proyectos que tienen que ver con la conversación, con la construcción de diálogos. Entonces ya venía muy marcada también por la parte de la comunicación. Ya. ¿Y terminaste tu carrera ya y empezaste a hacer tus primeros pinitos laborales? ¿En dónde y en qué? No, yo empecé a hacer pinos laborales desde la universidad. En la universidad
teníamos la fortuna, y además muchas gracias porque fuiste mi profesor y he tenido la fortuna de tener unos profesores que me han estimulado mucho y me han retado mucho. Teníamos una materia que se llama economía, como en el tercer semestre, y mi profesor de economía fue el doctor John Gómez Restrepo. John Gómez Restrepo es la persona que más empresas ha fundado en Colombia. Él fue fundador de Familia, de Sancela, de los Campos de Paz. Es la persona visionaria de mayor creación de empresas, de Prevel, de espumas plásticas. Y él en ese momento era secretario de gobierno de Antioquia y pertenecía a la junta directiva de la Biblioteca Piloto. Entonces yo estaba estudiando y él quería saber si las empresas de Medellín tenían interés en una biblioteca o cómo revivían la Piloto, que estaba en una situación económica muy difícil. Entonces nos pidió a 2 estudiantes que hiciéramos una encuesta por las empresas de Medellín para mirar qué posibilidad había de tener esas alianzas. Entonces ahí fue mi primer acercamiento a un ejercicio de práctica social, primero que todo. En esa época todas las oficinas, todas las empresas tenían muy grande su departamento de formación y desarrollo humano, con trabajadoras sociales, con todo este tipo de desarrollo humanístico. 80, mediados finales. Mediados de los 80. Y tenían también mucha proyección cultural. Las universidades, Fabricato tenía su revista, Lanzadera, Coltejer, todo este tipo de los patrocinios de las empresas. Entonces por eso queríamos especular, dirigidos por el profesor, por el John Gómez Restrepo. Una persona que él era arriero, empezó como arriero, el tío de él era abogado, él se vino de su pueblo natal a Medellín y vigilaba, ayudaba a cuidarle la oficina al tío y allí se quedaba leyéndose todos los libros de derecho. Él se graduó ya cuando tenía casi 60 años y era impresionante. Él se sentaba, se leía las enciclopedias, se leía los diccionarios, hablaba 3 o 4 idiomas, todo autodidacta. Él se titula ya en la universidad en economía siendo una persona muy mayor y cuando ya tenía muchas empresas creadas. Entonces, para mí fue inolvidable él, porque él me cogía y me decía, yo a usted la hago porque la hago. Ay, no, me ponía unos retos impresionantes. Primero él era tesorero de la campaña política siempre del doctor Carlos Lleras Restrepo. Entonces los contactos del doctor John Gómez eran impresionantes. Yo conocí a toda la dirigencia política de este país en esa época a través de él, porque yo era siempre al lado de él y era pendiente de las oportunidades que él me daba de conocer. Yo conocí todos los ministros, la gente de Medellín, de las mejores posiciones, que eran los que hacían en esa época su gran aporte político y su gran pensamiento político. Pero ellos estudiaban mucho, ellos trabajaban y hacían esto con mucha devoción y mucho respeto. Entonces ese era mi referente y era mi maestro y era el que me tallaba. Él me cogía a las 7 de la noche y mañana viene Lleras y hay que hacer tal cosa y hay que hacer tal cosa y no sé qué. Él empezó una colección cuando estaba todavía de miembro de la Piloto, en la que me tocó trabajar mucho, que es la de periodismo colombiano. Allí se publicaron las memorias y los libros de Juan Zuleta Ferrer, Carlos Lleras Restrepo, Álvaro Gómez Hurtado, de Turbay, de Alfonso López Miquelsen, de Roberto García Peña, y yo tuve la fortuna de conocer todos esos señores, mirar cómo trabajaban ellos, cómo hacían sus escritos, cómo eran sus familias. Entonces, para mí esa llegada a Medellín, todavía empezando la universidad, pero haber tenido la fortuna de acompañar a este señor, todavía está ahí. Recién publican una tesis de varios estudiantes de la Javeriana, exaltando su vida y su obra,
porque realmente no hay una persona en el país que haya fundado, que haya creado más empresas que él. Y además, ver cómo se formaba él, ¿no es cierto? Él era impresionante. Nosotros llegábamos a la Piloto a las 8 de la mañana y él estaba ya desde las 6 de la mañana y ya se había leído no sé cuántos libros y él se sentaba a ayudarle a hacer las tareas a los muchachos, pero todavía no se había graduado en la universidad, él ya se graduó muy mayor. Entonces esa fue mi llegada y mi entrada a la parte laboral, fue a través de esta persona tan especial. Qué maravilla. Estaba la Biblioteca Pública Piloto en crisis. Estaba la Piloto. Como este programa va a regiones donde no está muy claro qué significa la Biblioteca Pública Piloto para nosotros, los medellinenses y los antioqueños, cuéntanos un poquito de dónde nace, por qué la crisis y cómo de tu mano ha salido adelante. Bueno, a ver, la Organización de las Naciones Unidas, cuando termina la Guerra Mundial, decide que debe crear un organismo para ayudar a los países llamados en esa época el tercer mundo. Los del tercer mundo éramos los pobres. Los subdesarrollados. Exacto, los subdesarrollados. Para crear una posibilidad de ayudar a esos países en crisis, crea a la UNESCO, que es la organización dedicada a la ciencia, la tecnología y la cultura. Pero nace creado por las Naciones Unidas, que es el organismo que reúne todos los países del mundo que van señalando las políticas de desarrollo. Y resulta que el segundo director de la UNESCO, Jaime Torres Bodet, es un poeta mexicano. Y el tipo se sienta allá y dice, ¿y cómo sacamos estos países del tercer mundo del analfabetismo, de la pobreza? ¿Cómo los...? Y el tipo se cranea el proyecto de bibliotecas pilotos. Una biblioteca piloto es una biblioteca que sirve de modelo, se llama piloto, porque tiene que hacer cosas distintas a las bibliotecas tradicionales que venían ya del esquema de los jesuitas o de las mismas universidades. Y dice, no, hay que hacer unas bibliotecas pilotos en cada uno de estos continentes que jale el desarrollo bibliotecario. La primera biblioteca la hacen en Nueva Delhi y luego se empieza a buscar la biblioteca para este continente. Tenemos la fortuna de que en la UNESCO y que en París haya un embajador, Mora Vázquez, el esposo de doña Jesucita, la pintora tradicional, muy bellas personas, y empiezan a decir, esa biblioteca la tienen que hacer en Colombia y la tienen que hacer en Medellín, y eso ni aparecíamos ni Colombia ni Medellín, pues. Y empiezan a hacer un lobby y se vienen todos los países pertenecientes a la UNESCO y los de las Naciones Unidas a una asamblea en Brasil y cada país presentaba sus credenciales para que fuera seleccionado como sede de ese proyecto de biblioteca piloto y logra entonces que sea Colombia la sede del proyecto. Luego empiezan a buscar las ciudades, no querían que fuera en ciudad capital, sino en una ciudad que tuviera desarrollo empresarial, tuviera ya mujeres laborando en las empresas y se decide entonces que sea Medellín. Eso también es un ejercicio en el que participa de manera muy grande la Sociedad de Mejoras Públicas, porque la Sociedad de Mejoras Públicas igual ha sido una de las grandes gestoras sociales de esta ciudad y de este país. Entonces se logra traer la biblioteca piloto aquí a Medellín, nace en una casa que queda cerca de Bellas Artes y la idea es que fuera distinta. Ya traía sala infantil, traía incorporados los medios audiovisuales que eran unos discos de acetato de este tamaño, eran unos super discos, traía el teatro. Jaime Mansur fue el primer director del taller de teatro y de títeres de la biblioteca piloto. O sea, arranca con una gran cantidad de intelectuales a su lado y empieza a hacer programas distintos. La biblioteca busca al lector, el libro busca al lector, entonces tiene un bus que va por las calles de Medellín y donde el bus paraba, la gente prestaba su libro y donde había mucha gente, a los 3 o 4 meses ponían un puesto de lectura y luego ponían una sede filial. La piloto tuvo 56 sedes filiales que luego fueron a hacer las bibliotecas populares que son ahora
y luego los parques biblioteca que tenemos en Medellín. Todo eso tiene tiene un haber, que tiene un recorrido y tiene una construcción. Claro. En Medellín, igual en el imaginario de la gente, las bibliotecas empiezan a ser distintas. Incluso todavía, si ustedes ven la venta de apartamentos en cualquier ciudad del país, no dice que tiene biblioteca. Coja la carta de venta de apartamentos en Medellín y todas tienen biblioteca. Apartamento con biblioteca. Pero en otras ciudades no pasa lo mismo. Aquí eso empezó hace 60 años y en el imaginario de la ciudad y hace parte de la cultura, hace parte del sentir. Uno lo da por obvio y claro, sí. uno lo da por obvio, pero no es tan obvio. Entonces, esta biblioteca llega aquí, la trae entonces este organismo internacional, se firma un convenio entre el gobierno de Colombia, la UNESCO, el departamento y el municipio. Ahí todo perfecto, empieza la construcción de la nueva sede, que es donde estamos ahora en el Río Medellín, pero en el momento la UNESCO acompaña esos proyectos por 5 años. Ellos hacen la semilla y ya el país debe darle una estructura legal al proyecto. Y ahí se suponía que entre el gobierno nacional, departamental, municipal, se formara una corporación o una fundación para que fuera el dueño entonces de la biblioteca piloto. A la par que la piloto va buscando ese destino, ¿qué pasa? Que todo el departamento de Antioquia va haciendo bibliotecas. El departamento que tiene mayor cubrimiento de bibliotecas en todos los municipios es Antioquia. Los colegios van haciendo bibliotecas. Los otros países van haciendo bibliotecas y se crea la primera escuela de bibliotecología porque tenía que apoyar ese proyecto. Entonces se crea la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia para poder alimentar este proyecto. Y se llama Interamericana porque es la que va a formar toda la gente de este resto de países. Entonces ese es lo que ha significado no solamente para Medellín, sino para el mundo de la bibliotecología, esta institución y la llegada de ella aquí a Medellín. Como no se resuelve ese tema jurídico, la institución empieza en que un mes la financia el municipio, otro mes la nación, otro mes el departamento, y empieza todo un avatar económico. Cuando llega entonces a la administración este personaje tan especial como miembro del consejo directivo, que es don Gómez Restrepo, tenemos también un ministro de Hacienda antioqueño, y este señor se le va a ese ministro y me tiene que acabar esa biblioteca y acabar el edificio y hacer todo. Entonces en esa época hay un renacer, se inaugura el edificio que estamos ahora en Colombia, con una exposición de Fernando Botero, una colectiva de Fernando Botero, luego sigue una de Débora Arango. Entonces esas son las crisis de identidad. Año de fundación, 1952 se firma el convenio y 1954 se abre la puerta de la biblioteca. Maravilloso. Es un mundo de años y sigue siendo un modelo y un referente. Esa es la piloto. Todo este ejercicio de venta de idea a una comunidad se logra con iniciativa del director de turno, es un propósito colectivo, hace parte de la educación. ¿Cómo haces? Bueno, yo pienso que todos. Yo pienso que primero hay una cosa muy simbólica y es en poner en valor la lectura y la biblioteca. Yo pienso que el hecho de que en Medellín tengamos la piloto en esa época y haber podido tener la escuela de bibliotecología y todo eso, ya de por sí está marcando un sentido. La otra también es una cosa muy orientada desde las administraciones, porque cuando uno está en esas crisis, uno se siente a pensar con su equipo cómo hacemos para que la piloto esté en las entrañas de Antioquia. ¿Cómo hace uno que eso de verdad se sienta y duele? Porque cada que tocan a la piloto duele. Claro, Claro. Todo, de uno. Exactamente, y tan impresionante fue que
cuando recién llega el presidente Álvaro Uribe a la presidencia, que hay una gran modificación de la estructura del Estado por el problema de descentralización, no porque él quisiera, sino porque venían las leyes de descentralización. Se liquidan muchas entidades que son operativas y que pertenecen a la nación. Entre esas estaba la Piloto, así como se liquidó Telecom, todas las que se vinieron en ese momento. Y llega al Ministerio de Hacienda el decreto por el cual se liquida la Piloto, porque ya la función central, la función del Estado central, ¿cierto? Son políticas, es formular políticas y no prestar servicios. Entonces nosotros como prestadores de servicios, digo, ustedes no tienen nada que hacer aquí, ustedes Y el decreto de liquidación, el proyecto del decreto de liquidación llega al Ministerio de Hacienda, el ministro es el hoy presidente, y no lo pusieron por FAS. Alguien allá dijo, van a liquidar la Piloto y mandaron un FAS, entró un FAS a la Piloto. Vean, aquí hay un proyecto para liquidar eso. Nosotros quedamos al frente de Suramericana, cogimos ese decreto y se lo llevamos al doctor Nicanor Restrepo, lo llevamos a ProAntioquia. ¿Y qué se ha armado? Yo creo que todavía muchos recuerdan que el presidente, hoy ministro en ese momento, vino a Medellín a presentar excusas y a decir que era la peor torpeza que se le había ocurrido y era pasar el decreto de liquidación de la Piloto. Eso fue apoteósico, claro, eso fue apoteósico porque en la Piloto no cabía la gente, había gente desde el aeropuerto esperándolo, porque lo trajeron en avión al aeropuerto de Río Negro. Y recuerdo que el doctor Nicanor Restrepo, que fue el primero que cogió esto, se encontró con la ministra de Educación en ese momento y le decía, si nos tenemos que envolver en la bandera de Antioquia, nos envolvemos, pero esta biblioteca no la toca. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿O qué es lo que hemos hecho para que la gente vibre y sienta con esta su biblioteca? Parte del patrimonio. Parte del patrimonio, exacto. Ahora acaba de ser reconocida entre las 10 entidades emblemáticas de los 200 años de Antioquia. Yo creo que la Piloto primero ha sido supremamente respetuosa y generosa con todo lo que es el conocimiento y el saber. Se ha dedicado a recogerlo y a mostrarlo y tiene en su haber la memoria de Antioquia. El hecho de que en su patrimonio esté ya presente la memoria de un departamento, la identidad, lo que él ha ayudado a construir, eso ya es una ganancia impresionante. Allí está desde el primer periódico que se publicó en Antioquia. Si queremos ver qué ha pasado por Antioquia, tienen que pasar por la Piloto. Hay más de 1.800.000 fotografías donde están todas las epopeyas que han pasado por Antioquia. La construcción del ferrocarril, tramo por tramo, lo que fue llevar la energía, el agua, todos los recursos a los municipios de Antioquia, y no solamente en parte de Antioquia, sino que coge Caldas, coge Chocó. Todo esto es lo que está guardado allá. Allá están las hojas parroquiales, están los periódicos de los barrios. Ayer llegó un señor con una cajita de cámaras fotográficas. Me dijo, mire, yo ya tengo mucha edad, estas son mis herencias y mis herencias vienen para acá. Entonces, cuando en una institución le corre la sangre de su gente, es una entidad que va a permanecer. Yo pienso que en eso ha sido una de las políticas, de los principios y de la sabiduría que han tenido mis directores como antecesores, y es estar muy en la raíz de Antioquia. Nosotros ahora, para los 200 años de Antioquia, hemos suministrado, van 87 libros publicados por ustedes, las universidades. Todo ese patrimonio ha salido de la Sala Antioquia. Las exposiciones han salido del patrimonio de la biblioteca. Las vallas han salido. En el concierto de las 200 voces de Antioquia, todo el fondo de proyección son las imágenes de la biblioteca. O sea, los eventos mayores de la conmemoración salieron de allá. La preocupación, y que no me la vas a preguntar porque todavía no sé,
es que qué va a tener la piloto cuando Antioquia cumpla 300 años y cómo van a guardar eso, porque ya con la tecnología y todas estas otras cosas tan locas, yo a veces digo, ¿y eso cómo lo vamos a coger y cómo lo vamos a empacar? ¿Cómo lo vamos a empacar para que eso esté otros 100 años? Porque ya nosotros tenemos cosas de siglo y siglo y medio, entonces... Delicado. Pero en un términos de reto. tecnología, digamos, se está al ritmo en que se está proporcionando. Sí, pero siempre nos quedamos muy cortos. Claro, Siempre se queda uno muy corto y son demasiadas cosas las que pasan al tiempo. Entonces uno no alcanza, pues es un reto muy grande para todos, porque la obligación no es solamente de una biblioteca, sino cómo esto que estamos grabando aquí, cómo esto que está pasando aquí, no va a ser solamente un programa colgado, sino que va a ser un depósito en la biblioteca de la escuela. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo van a ser todo lo que pasó ahora guardado y dónde y cómo? Porque otro reto. otro reto, Eso es otro para- reto. Pero entonces ya la biblioteca también es el nodo principal o el coordinador de todas las bibliotecas que tenemos en la ciudad de Medellín. Sí. A ver, la biblioteca ha trabajado proyectos que le han permitido llegar donde está ahora. Uno de los proyectos más lindos que trabajamos fue con Bogotá, cuando estaba el doctor Peñalosa de alcalde, un visionario de muchas cosas de esas ciudades, una persona que tiene una dimensión global. Yo me acuerdo que cuando estábamos en clase siempre el profe nos decía, o no se miren el ombligo, miren el mundo. Era uno como de los retos que siempre nos ponía, cómo verlo, lo local, pero en la dimensión de lo global. Esa es una persona que siempre está mirando así. No son muchas las personas que uno se encuentra que tienen capacidad de eso. Incluso por la misma conformación geográfica de Antioquia, yo pienso que nosotros nos miramos más Sí, claro. que para afuera. La topografía nos encierra. Entonces, cuando este personaje está de alcalde de Bogotá, él dice que quiere hacer un proyecto que transforme y que ayude a la gente, y que ese proyecto son bibliotecas. Entonces llaman a la piloto, bueno, como ustedes son piloto y Claro. friegan con todo este cuento, venga, diga cómo es una biblioteca para una ciudad como esta. Hacemos un diagnóstico y se hacen las megabibliotecas. Eso llaman megabibliotecas, ya son mini bibliotecas, porque eso ya tiene 15 años. Y uno siempre dice, ¿por qué no lo hizo más grande? Claro. Entonces allí se hace el proyecto de bibliotecas de Bogotá, que son el Tunal, el Tintal, la nueva que es la Julio Mario Santo Domingo. Esas bibliotecas tienen el mismo modelo de la piloto, estantería abierta, sala infantil. Aquí tenemos sala Antioquia, allá tienen sala Bogotá. O sea, hacemos un traslado de conocimiento y de esquema. Este señor decía una cosa que a mí me impactaba mucho y me decía, miren, yo le quiero llevar bienestar a la gente hasta su casa, pero como no puedo, tengo que lograr que en estos espacios, cuando ellos entren, se den cuenta que el mundo es distinto y es más grande. Entonces yo debo hacer un proyecto donde la gente se transforme cuando entre. Por eso los edificios son tan generosos, Claro. por eso todo es tan Exuberante. exuberante y sobre todo en las comunidades que están. Luego venimos a Medellín. Yo siempre tenía el dolor de, en Medellín no hemos podido meter el gol. Sigue la piloto, las bibliotecas chiquitas, las cajas de compensación, y esto aquí no pasa nada, y no pasa nada. Y uno con esta carga moral Y las ganas de hacer. y las grandes, y sabiendo que eso funcionaba. Entonces se arranca ya en Medellín el proyecto de hacer unas bibliotecas, pero cómo hacer una cosa que fuera llamativa y que fuera distinta. Se mira en el plan de ordenamiento de la ciudad que uno de los problemas, y sigue siendo, es el espacio verde y las zonas de encuentro, y a la par la parte cultural. Entonces, ¿cómo coger y revolver esto? Espacio de encuentro,
espacios verdes, espacio para la lúdica, para el ocio, cuando decíamos ocio, eso que es tan horrible, como que ocio en una biblioteca, que no sé qué, entonces yo puse ocio creativo y recreativo, entonces eso salía derecho. Y empezamos a ver que era el proyecto nuevo, entonces hacemos el proyecto de parques biblioteca. En este momento tenemos 9 parques biblioteca, tenemos bibliotecas pequeñas y tenemos bibliotecas medianas. Ya Medellín, únicamente financiado por la alcaldía de Medellín, tiene 26 bibliotecas y veníamos de tener 4 bibliotecas, o sea que en estos últimos 8 años hemos logrado meter en el proyecto de gobierno y en los proyectos de inversión y en todo lo que tiene que ver con política pública, las bibliotecas. Entonces, obvio, pues ahí uno de los aliados grandes de la alcaldía para hacer este proyecto es precisamente la piloto. Era no son proyectos como rellenos, son proyectos que lideran, son proyectos estratégicos, detonantes de otros proyectos. Exactamente. Es una evolución, es una cosa muy agradable de hacer, de trabajar, muy duro. Eso es impresionante, abrir cada uno de esos espacios es un reto, sobre todo cuando uno está con organismos oficiales donde los tiempos políticos son muy difíciles de manejar. El tiempo para el gobernante son 4 años para lograr meter el gol, pero para toda la otra estructura es ya pues hay mucha gente que está ahí esperando, que lleva 10 años, 15 años, entonces no tienen la misma carrera ni la misma velocidad que tienen los que se van a liderar los proyectos. Aquí hemos contado con la fortuna de poder engranar los proyectos desde la base de la administración y por eso pues ya estamos en el punto que estamos. Y bueno, hemos estado ahí, estamos casi con 300 personas vinculadas al sistema de bibliotecas de Medellín. Toda la base de información está en la piloto. Hemos hecho algo muy lindo y es unirnos con el área metropolitana y en nuestra base de información, y también se han detonado proyectos en el área metropolitana. Aquí en Envigado tenemos, también se llama el Parque Débora Arango, en Caldas también tenemos. O sea, en Barbosa, esto ya ha permitido que las bibliotecas se miren distinto. Pienso que el mayor logro que se ha tenido con este proyecto de Medellín es poner en valor la biblioteca. Nosotros estábamos muy perdidos, muy embolatados, muy de tercer nivel. Las universidades, por fortuna, ya desde hace algunos años, por la acreditación, se habían movido en la parte bibliotecaria, pero los municipios no, en la parte pública no. Entonces, poner en valor, y no solamente en Medellín y en Colombia, sino en el mundo, porque este proyecto de bibliotecas de Medellín le mostró al mundo que había una forma de hacer bibliotecas distintas. ¿Cómo las definen? No sé. Allá en la universidad vienen cada rato los estudiantes a preguntar que les defina eso y les digo, yo no sé, defínanlo ustedes, yo les digo cómo se hace y qué pasa allá. Pero en el rigor de la definición, que es un parque de biblioteca, eso no es ni parque, ni biblioteca, ni no sé qué, yo no sé. Vaya usted, un híbrido que funciona. Vaya usted, defina el cuento, porque yo sí le digo es que, qué pasa y qué funciona, porque muchas veces ponen esa crítica y eso qué es, y yo, eso es todo lo que pasa ahí, ¿no es cierto? Y hay mucha construcción, pienso que la mayoría de la construcción es con la comunidad como actor y como gestor de ese proyecto, entonces por eso pasan unas cosas que uno no sabe. Una inquietud, ya es como profesional intelectual. Hay un actor principal que se llama libro. Sí. Hay un instrumento, hay un medio que es la biblioteca. Mientras en Medellín las bibliotecas se fortalecen, evidente, las librerías decaen. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, ahí se miran mucho el tema comercial y el tema económico. Las librerías pequeñas desaparecen, pero hay otras que aparecen muy grandes. Porque el caso de la llegada de la Librería Nacional, el caso de la Panamericana, eso entra a ser. Y también la compra de libros es distinto. Muchas personas no compran ya libro en la librería, sino que lo bajan en internet. Yo veo que mis sobrinos
ninguno va a una librería, pero les llega el libro a la casa, semanal, quincenal, les llega el libro a la casa. Y son ya propiciados por las mismas editoriales. Ahí hay una cosa que en la cadena del libro está el productor, el editor, no sé qué, y está la comercialización. Yo pienso que el gran ruptura se dio es en la parte de la comercialización, más que en la lectura y que en la producción. Esa es la comercialización donde quedó, porque ya la forma de comercializarlo sí se hizo diferente. Entonces ahí sí hay una cosa donde el mismo productor, porque en algún análisis que tuve oportunidad de hacer con la Cámara del Libro, el mismo productor fue el que votó la librería, más que nosotros como usuarios de la librería. Ellos mismos lo sacaron de la ruta, rompieron la cadena que se tenía, porque ellos ya dijeron, entonces yo como productor le vendo directo, y rompe ese eje de la cadena. De la manera más respetuosa, uno puede ver una biblioteca como una bodega muy organizada donde hay unos productos, pero adquiere vida cuando la gente va, los consulta, los presta, los lee, los critica. ¿Cómo es ese movimiento de la biblioteca pública? Ese movimiento es muy bien, y pasan muchas cosas. O sea, el libro se mueve, circula, la colección de la biblioteca se puede rotar 2 o 3 veces al año. Ayer nomás estábamos mirando que nosotros entre este grupo de bibliotecas tenemos 800 y pico mil unidades de libros y que se están rotando casi 3 veces al año, porque el préstamo domiciliario, que es parte de lo que trae la UNESCO en su principio, está súper amplio. Nosotros ya le dejamos a una persona que se puede llevar hasta 16 libros y los devuelve en el tiempo que quiera, ya próximamente los va a devolver en la sede que quiera. Pero además de lo que pasa en la biblioteca con el libro, porque ya no es solamente el libro físico, sino que ya tenemos 7.000 libros digitales y vos los bajás desde tu casa, y otras bibliotecas que los llevan a domicilio, es lo que va pasando distinto. Lo que ha pasado distinto y que a mí me llena de alegría, y aunque no se muevan los libros, yo digo, ya hicimos la tarea, es cuando la gente de la zona donde tenemos las bibliotecas dice que son territorios de paz y que son puntos de encuentro, porque recuerden que nuestra ciudad, con su tema de fronteras invisibles, con su tema social, está, y no solamente social, sino geográfica, es dividida. Las montañas nos parten los barrios, uno no puede pasar derecho a un barrio, sino que tiene que dar las vueltas todas las que quiera. Pero cuando la gente encuentra que estos son símbolos de encuentro, son símbolos donde pueden ir a conversar y donde hay un escenario de paz, yo ya me siento supremamente satisfecha. En este momento acabamos de aplicar una encuesta, aplicamos 1.600 encuestas, y a la gente se le preguntó qué es una biblioteca, y yo creo que nadie dijo que era libros. Entonces yo me quedé muy tranquila, porque dijeron, es acceso, es conocimiento, es vida, es paz. O sea, dijeron una cantidad de palabras que para esta ciudad son las que son mucho más válidas que me hubieran dicho una bodega con libros. Yo ahí hubiera quedado, ¡ay, qué tristeza! Hicimos la tarea a medias y pusimos libros, que igual libros. Pero cuando en el sentir de la gente están todas esas otras cosas, ya uno mira que es distinto. ¿Qué perfil tiene? ¿Joven, adulto, mayor? No, la población nuestra es joven todavía. O sea, nosotros estamos con poblaciones de 12 años, pues el gran bloque es desde 12 años hasta 30 años. Aparece un nuevo actor, que son los adultos que están haciendo estudios de posgrado o de doctorado. Nos aparece como un rango muy nuevo y con unas nuevas necesidades dentro de esos espacios, que nosotros estábamos muy centrados en que esto era un espacio para rescatar los jóvenes y ponerlos en una dinámica, pero ahora pues estamos revisando muchas cosas porque nos aparecen nuevos actores con nuevas demandas, pero la población es joven. Estamos en estratos 1, 2 y 3, solamente tenemos una biblioteca
que cubre parte del 4, que es Belén. La última que abrimos es del 12 de octubre, pero estamos en esos niveles. Cosas grandes que han pasado en ellas. En la de Santo Domingo, pues somos parte de toda la transformación urbanística. Entonces eso hace ver la biblioteca distinta. Pero en esa precisamente los muchachos que vienen de los procesos de reinserción, porque a nosotros en esta zona nos toca mucho trabajar con estos jóvenes de los procesos de reinserción, el testimonio es que cuando ellos entran y salen de la biblioteca la gente los mira distinto. Parte de empezar a ser personas aceptables en la sociedad tiene que ver con haber pasado por la biblioteca. ¿A qué fueron? No sé. Así sea ver el correo, así sea conseguir novia, así sea lo que sea, pero el hecho de haber entrado a estos espacios les da a estos jóvenes un estatus distinto. Lo legitima otra vez como personas, actores de una sociedad. Entonces, esas cosas son muy, muy llamativas y son muy impresionantes y a veces lo conmueven a uno mucho, porque ellos mismos cuentan como testigos sin que uno les esté preguntando, sino que como lo ven a uno ahí todos los días le cuentan, ay, imagínense que vea, ya la gente me acepta, ya esto ha cambiado, esto es distinto. Qué bueno. Por esa razón. Tenemos una muy buena red local. ¿Cómo va el concepto de red nacional y de pronto la internacional? Que no nos podemos quedar en el ombligo. No, obvio que no nos podemos quedar en el ombligo. Con la red nacional hay un proyecto muy importante que en este momento tiene una financiación de la Fundación Bill Gates. Nosotros en Medellín somos premios Bill Gates porque esta fundación financia mucho y apoya proyectos bibliotecarios. Entonces abren unos concursos, nosotros aplicamos y nos ganamos el premio Bill Gates de $1 millón porque articuló 10 gobiernos. Cuando nos unimos con el área metropolitana, ellos dicen cómo un municipio es capaz de articular otros 10 a un propósito de biblioteca. Entonces, y Bogotá también se ganó un premio Bill Gates, o sea, hemos estado en 2 proyectos ganadores. En Bogotá también empiezan a revisar cómo organizar la red nacional. En la red nacional hay 1.700 bibliotecas que son municipales y en este momento se están haciendo 25 pilotos que si pasan el examen entran a recibir un gran aporte del país de la Fundación Bill Gates. Para eso el gobierno nacional pone una contraprestación muy importante. ¿Qué problemas tenemos para ir consolidando esa red? Hombre, uno piensa que la tecnología llega a toda parte porque está aquí, listo. Entonces el ministro de TIC dice, yo voy a conectar el país, y llega a conectar al país y no hay energía regulada. Lo vivimos. Entonces, son un mundo de peros, claro, que se tienen que venir a solucionar. Pero hay un proyecto nacional muy grande, tiene una gerencia específica, tiene recursos y tiene un compromiso de la nación. Y el Plan Nacional de Bibliotecas, que ya va a cumplir 10 años, también ha sido un proyecto muy grande de país. Ya por eso podemos decir que todos los municipios colombianos tienen biblioteca. Cuando empezó el proyecto, solamente el 30% de los municipios tenían biblioteca. Ya hay un cubrimiento nacional y eso ha sido gracias a un plan nacional donde ha intervenido mucho el gobierno nacional, el Banco de la República, la Embajada de Japón ha donado 80 edificios para bibliotecas, la empresa privada, y ya hay un cubrimiento nacional importante. Es una evolución maravillosa. Sí, de verdad que sí. Qué pena devolvernos, pero teniendo en cuenta nuestra audiencia, ¿cuáles son los servicios que hoy presta la biblioteca? ¿Qué tenemos de distinto? ¿Cómo es una construcción tan importante como esta? Bueno, los servicios son tradicionales, que es primero el espacio. Yo pienso que el primer servicio en ciudades y en pueblos y en regiones donde las casas son chiquitas, donde se tiene que abrir una cartulina encima de la cama. Uno de los servicios primeros que prestamos son los espacios y el bienestar en el espacio, la iluminación, la posibilidad de trabajar en grupo. Luego los servicios tradicionales, que son el préstamo de libros,
la carnetización, los servicios complementarios, los talleres literarios, todo este tipo de cosas. A mí me preocupa mucho y yo sí quisiera pensar que deberíamos estar generando 10 o 15 servicios no tradicionales distintos. La evolución se está dando en el comportamiento de los jóvenes y en las formas de acceder al estudio. Hablábamos ahora que ustedes tienen ¿cuántos estudiantes? Cerca de 22.000 presenciales. 3.000. Bueno, ¿qué es un servicio de biblioteca para los 17.000 que no son presenciales? Ahí está Adriana. Entonces empieza uno a pensar, ¿qué es eso? En tiempo, en recursos, es montar un libro en la web, ¿sí será eso? Es comprar bases de datos que son así multimillonarias en costos y en información. Y ahí hay que hacer un trabajo que yo todos los días pienso y que ya la vicealcaldesa de Medellín me dijo, usted no me habla más de eso y me lo trae lo más ligero que pueda, es hacer todo el proceso de formación para esos nuevos actores y esas nuevas demandas, porque nosotros suponemos que poniéndole la base de datos o suponemos que haciendo eso ya hicimos la tarea, pero usted ahí no hizo nada. Hay que motivarlos a que disfruten allá. ¿Y cómo es hacer eso con 17.000 personas a distancia a los que uno no les puede estar jalando, como el señor que me decía, ya usted lo hago? ¿Cómo lo reta? Adicionado a retarlos para que ellos participen de la producción de esos contenidos, más que ponerle lo contenido, yo sí le pongo, pero produzcame sobre ese contenido. Entonces esa es una de las formas, pero igual uno dice que produzcan y qué validez tiene esa producción. Los profesores están listos para ayudarnos a validar esa producción. Entonces yo todavía tengo como una confusión. Yo creo que esto ha cambiado tanto y sobre todo pues de manera muy respetuosa con las personas de bibliotecología. Yo no soy bibliotecóloga, como se dieron cuenta en la presentación. Tienen ahí que estar estregándose mucho la cabeza y todo esto para ver cómo es eso, o sea, cuáles son los servicios. Yo no puedo seguir diciendo que abre una biblioteca para que tenga libros, eso no puede ser ya. Para que tenga bases de datos y tómese pues la foto con esa base de datos al lado y desembolse miles de millones. Haga un proceso de formación y de producción listo, valide esa producción. Entonces creo que ahí esto nos está retando mucho y que hay que empezar, como me tienen ahí tallada en este momento, que de algunas líneas o que de gente necesitamos para empezar a construir esa ruta, porque eso no puede ser que yo me siente a pensar esto, sino cuánta gente me va a ayudar o nos va a ayudar, porque todos tenemos la misma inquietud, cuándo nos vamos a sentar a hacer eso y eso qué es. Y la otra cosa es que todos estos usuarios ya son multiuso, ¿cierto? Ellos cogen el celular, el Móviles, computador, no sé qué, y ya toda la información está llegando mucho más fácil a través del móvil que del mismo computador o que de la misma tablet. Entonces, finalmente, ¿cuáles son los servicios y qué es lo que yo tengo que hacer ahí y cuáles son los costos? Cuando uno coge un celular y se le apaga 3 veces de la piloto aquí, y yo estoy pensando que como la evolución va para allá, yo voy a coger a tus 17.000 muchachos y les voy a meter la biblioteca en el móvil. No sé, o sea, todas esas cosas son las que Hay que resolver. tenemos que empezar a resolver. Una sociedad se construye cuando hay memoria y hay conciencia geográfica e histórica. Ustedes tienen mucho del patrimonio histórico de Antioquia, fílmico, sonoro, fotográfico, impreso. ¿Cómo accede la gente a lo fílmico, a lo sonoro y a lo fotográfico? Acceden a través de la página web, porque esto tiene una característica muy especial. En el inicio de la fotografía no existía la energía, no existían los materiales flexibles, entonces las primeras imágenes nuestras son en vidrio, son placas de vidrio reveladas con la luz del sol, porque tampoco había energía. Entonces esa es la fuente primaria, donde un vidrio de eso se quiebre, se fue la construcción de la catedral.
Entonces nosotros tenemos un proyecto de digitalización, ya hay 40.000 imágenes digitalizadas, las principales imágenes de Antioquia, y se accede a través de los medios digitales, a través de la página web de la biblioteca, se llama BPP Digital, está la imagen, están más de 20.000 documentos patrimoniales, pero además hay más de 80.000 documentos del Archivo Histórico de Medellín, que ya están en acceso también desde la web de la piloto. Entonces eso pues nos permite conservar y preservar y nos permite el acceso y el uso, y ahí estamos en todo el mundo. Así no estamos mirándonos el ombligo como nos dice el profe. Excelente. Cuando uno tiene entonces la red digital disponible, tiene la biblioteca abierta, en muchos lugares del mundo, bibliotecas y librerías tienen servicio 24 horas. Sí. Física, no solamente digital, física. ¿Llegaremos algún día a eso? Tenemos que llegar. Yo creo que nosotros en determinados sectores y sobre todo con la presión que nos está haciendo la formación a distancia, nosotros también tenemos que pensar en evolucionar. Ojalá. En Bogotá ya hay una, creo que la Javeriana está abierta 24 horas. Aquí varias universidades hacemos jornada para la vida y abrimos 24 horas, pero eso se tiene que convertir realmente en una realidad y en una política. Debe ser. Nuevas exigencias. Son nuevas exigencias. Bueno, ¿y qué producción propia tiene la biblioteca? Bueno, la biblioteca en la producción propia tiene todo el acumulado de estos saberes. Nosotros tenemos establecido que todas las metodologías con que hemos trabajado estos proyectos es una producción que ponemos al acceso del público. Nosotros en este momento tenemos todos los módulos, cómo se abre una biblioteca, cuál es el día de cómo se manejan los usuarios, cuáles son las encuestas, y toda esa transferencia de conocimiento la tenemos en este momento en convenios de cooperación. En este momento se está montando en Brasilia la red de bibliotecas públicas de Brasilia y tenemos un convenio con ellos. Nosotros vamos, vienen y se les entrega toda esta metodología, todo este intercambio de experiencias, todo esto. Tenemos otro con Río de Janeiro y con Brasil. Brasil está haciendo 539 plazas, ellos las llaman plazas de recreación y cultura, porque la tienen muy amarrada a las zonas deportivas. Tenemos también con Barcelona un intercambio de conocimiento y de experiencias con Barcelona. Estamos también con México, con la Biblioteca José Vasconcelos de México. Entonces, todo ese acumulado que tenemos y todo lo que han sido estas experiencias es lo que nosotros ya como producción y gestión de conocimiento tenemos a disposición. Doctora Gloria, se nos está acabando el tiempo lamentablemente, pero desde su experiencia para nosotros las universidades y los colegios que tenemos, digamos, un principio, un mojoncito pequeño, un pichón de biblioteca, ¿qué nos puede decir? Vea, yo acabo de mirar en México una experiencia que me tiene, que me reviento de la angustia de no saber cómo hacerla aquí, y es la relación biblioteca escolar, biblioteca universitaria. Nosotros nos hemos pasado diciendo la biblioteca pública es la que está aquí en la mitad de la cadena, aquí está el escolar, aquí está la pública y aquí está el universitario. En México, una de las universidades acaba de hacer una experiencia que me muero de la envidia, y es cómo coge al escolar y lo lleva de una vez al proceso de investigación desde la universidad. Entonces es una universidad mirando cómo coge esto. La biblioteca pública tiene una función pública con la comunidad en general, pero la universidad y la escuela, ¿cómo coge usted para que esos muchachitos que están allá le lleguen aquí con ese chip de la investigación, del laboratorio, la universidad de los niños, la Remington de los niños, la carrera de medicina de los niños? No es la carrera, sino todo eso. Yo pienso que ahí hay una cosa, pero además emocionante. No, sí, claro. Cuénteme. Por Dios. ¿Cómo la ve? La veo muy bien. Sí, Hay eso que ahí hacer yo esa pienso, integración hay desde que abajo. tener eso allí.
Y pienso que los llamados son ustedes, porque nosotros en la escolar, en la pública, no tenemos el acceso a la pedagogía, no tenemos la posibilidad siquiera de la interlocución que tienen ustedes con los profesores. En cambio, ustedes con los profesores de 22.000 establecimientos educativos que hay en Medellín, si uno coge 3 o 4, mire, ahí salió un modelo de un poder. Sí, ahí tenemos. Ahí hay una cosa maravillosa de hacer, y pienso que las universidades y lo que me estaba señalando de la parte escolar y ese modelo en las regiones, porque están que en 80 ciudades, Dios mío, ¿cómo sería eso de maravilloso entrando a esos colegios sabiendo que esos muchachitos van a llegar después aquí, aunque sea con una cosa, no sé todavía cuál es, pero la podíamos pensar, ¿cómo llego yo con ese hasta aquí? Pienso que eso es una de las cosas. Yo ya vi el modelo, lo desarrollaron en México, sería muy provechoso que lo pudieran también revisar. Qué maravilla. Doctora Gloria, mil gracias. A ustedes por la Qué invitación. conversación más amena, más interesante, alrededor de uno de los patrimonios e hitos de Antioquia, de Medellín y de Colombia. Nuestra biblioteca pública. Como ciudadano, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación y los espero en la piloto. Muchas gracias a toda la comunidad académica. Nuestros agradecimientos. Los esperamos en una próxima versión. Buenos días.